unción muy fuerte que yo pude discernir mientras estábamos adorando esta canción. Le pedí a los chofaristas que empezaran a decretar el sonido de rompimiento, de victoria. Y hay una guerra espiritual, amados hermanos. Si usted y yo, al nosotros quererla ignorar, hay personas que dicen, no me hablen de Satanás, no me hablen del maligno, no me hablen de nada de eso. Y si alguien le sigue hablando, empiezan, no me hable, no me diga, no quiero escuchar nada. Pero nada de eso impide que eso desaparezca, sino que así como hay un Dios también, y Dios tiene su reino, y el reino de nuestro Señor venció y es vencedor y está sobre todos los reinos. También está el reino de las tinieblas, y el diablo va a hacer su trabajo establecido en la misma palabra de Dios, que es de robar, matar y destruir, o por lo menos el intento. Pero el Señor Jesucristo también tiene un propósito, y el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino es, según dice Juan 10:10, que Él dijo, el ladrón, la serpiente o Satanás viene a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Primera de Juan 3:8 dice, para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer o destruir las obras del diablo. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Cuando tú conoces la verdad y tú te alineas bajo la verdad de Dios y tú la crees y la estableces, en otras palabras, ¿cómo se establece? Declarándola y diciendo, esto es lo que Dios dijo y yo en mi casa lo viviremos. No es lo que diga el diablo, no es lo que diga otra gente, no es lo que diga cualquier otra cosa creada en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Es lo que Dios dijo, yo lo creo y así será. Yo me alineo bajo esa verdad. Amén. Entonces esa es la autoridad que Dios nos ha dado. Pero lo que les quería compartir es que ha habido una guerra espiritual a través, y en estos últimos 2 meses se ha intensificado contra los primogénitos. Pero mientras estaba adorando yo podía ver que hay una guerra espiritual contra nuestros hijos. Papá y mamá, si tú no estás orando por tu hijo, yo te imploro a que tú comiences a orar e interceder por tus hijos. Mientras más edad tengan, los que ya han entrado en la adolescencia, los que son jóvenes adultos, están bajo una guerra espiritual. Y ha habido un ataque contra los primogénitos. Si tú eres un primogénito, tú tienes que darle gracias a Dios que estás vivo. Estás aquí en esta casa y estás vivo. Si eres primogénito, tú tienes más que razón, porque eres de los que ha sobrevivido un ataque infernal en contra de los primogénitos. ¿Están aquí, familia? No quiero que nadie se me asuste. Es importante que usted entienda la verdad. Y la verdad, porque la verdad nos centra, nos cubre, nos protege, y también la verdad nos hace libre para que podamos avanzar. Y sabemos que, ¿cuántos han estado siguiendo el mundial? No tenga miedo, yo también he estado viendo partidos. No todos, pero yo lo he estado viendo. No tenga miedo. ¿Quién está? Déjame ver, es que no tengo mis espejuelos, pero Andrea, ¿esa es Andrea que está allá? Sí, Andrea no ha estado viendo partidos. Andrea no. Pero todos los demás sí. ¿Cuántos saben que Andrea tiene allá pantalla grande y todo eso? Si usted no ha visitado el restaurante de ella, y ahí se ponen todos los partidos, no importa la hora que sea. Entonces, traigo eso a colación porque ayer, en los 2 juegos de ayer, tuvieron 1 minuto de silencio porque un joven de 25 años del equipo de Sudáfrica murió. Entonces tuvieron 1 minuto de silencio. Esta mañana nos levantamos a ver la noticia de que uno de los senadores más prominentes de los Estados Unidos, el senador Lindsey Graham, que es de uno de los estados de las Carolinas, Carolina del Norte me parece, murió 71 años de edad. Y entonces yo me puse a meditar y yo dije, Señor, que tú estás queriendo que nosotros
entendamos. Y el Espíritu de Dios puso en mi corazón y me dijo: dile a mi pueblo que no vivan pensando que tienen todo el tiempo del mundo, que vivan su vida sobrios espiritualmente. Y escuchen, jóvenes, sobrios espiritualmente, que no jueguen con el pecado, que no vivan como que van a vivir para siempre. O sea, en otras palabras, el Señor lo que nos muestra es que tanto un joven atleta de 25 años, como lleno de salud, como un senador prominente de 71 años, los dos partieron. Quiere decir que ninguno de nosotros tenemos años garantizados. Esa es una verdad que tenemos que meditar, que es parte de los preparativos, porque hoy yo he venido a enseñarles acerca de los preparativos para entrar en esta temporada que ya Dios ha establecido, una temporada de cosechas, de conquistas y de multiplicación. Ya el cielo lo ha decretado. Nosotros necesitamos alinearnos bajo esa verdad y necesitamos prepararnos para poder conquistar y para poder trabajar y poder cosechar. Amén. Pero tenemos que tener esa sobriedad. Jóvenes, tenemos que tener esa sobriedad. Mientras yo estaba ministrando en el primer servicio, el Espíritu Santo me interrumpió el mensaje, lo cual yo le pido y le ruego a Él que me interrumpa para que lo que Él quiere que se imparta y nada más y nada menos. Y me interrumpió el mensaje para compartir y dejarle saber a los jóvenes que no piensen que tienen todo el mundo. Y en el primer servicio el Espíritu Santo le decía a los jóvenes, y Él hace eco ahorita en este segundo servicio: jóvenes, si ustedes están siendo tentados por el enemigo para hacer lo malo, para pecar, no piensen que tienen todo el tiempo del mundo, que van a hacer lo malo y después van a venir a arrepentirse. No planeen esas maquinaciones, no provienen del corazón de Dios y son altamente peligrosas. Por eso no piensen que tienen muchos años. Y él me acordaba de cuando yo vine a Cristo. Yo recibí a Cristo cuando tenía 15 años de edad en una iglesia pentecostal, de esas, pero de esas fuertes, de esas de falda larga, no maquillaje, Biblia de este tamaño. Qué hermosa Biblia Dios nos ha dado. Aquí bajo el hombro todo lo demás. Y ¿sabe qué? Duré 2 semanas y me corrieron, literalmente. La gente piensa que es chiste. No, me sacaron de la iglesia y me dijeron que no podía regresar más. No tengo tiempo para contarle todo el testimonio, pero un diácono me dijo: no, joven, no, usted aquí no va a funcionar aquí con esa actitud. Pero no me habían dado ni una clase de discipulado, no me habían entrenado para nada. Yo venía de un hogar roto y sin darme ni una sola clase para formarme, me exigieron 1000 cosas. Y como yo vivía en un hogar roto, donde yo me creía ya un hombrecito, yo dije: ¿qué viene este viejo a decirme todas esas cosas que me quiere decir que yo tengo que hacer? Y dije: no regreso. Y no regresé. ¿Y cuántos saben que cuando uno se sale de la cobertura del Señor le va peor? Pero que estoy haciendo esta pausa en el mensaje porque Dios está peleando por la juventud. Dios está guerreando por la juventud. Hay guerra espiritual con la juventud y con nuestros hijos, y esto no es juego. Y cuando obviamente pues me aparté del Señor y nuevito y espiritualmente me fue muy mal, pero estando sirviendo en el ejército en Alemania, Dios comenzó a poner en el corazón en un intercesor que orara por mí, me invitara a la iglesia. Y Miguel oraba por mí, me decía: estoy orando por ti, Morales, porque en el ejército es por apellidos. Y yo: sí, gracias. Y me decía: te invito a la iglesia. Cada vez que me decía que te invito a la iglesia, era casi como que me estaba insultando. Era lo que yo sentía. Y decía: no me invitas a la iglesia, no voy para la iglesia, le decía yo. Y entonces lo que pasó fue que yo, un secreto solo lo sabía Dios y yo, que como a mí me había herido, aquel diácono me había herido fuertemente.
y yo estaba herido, yo entonces me determiné en mi corazón de que yo no pisaba una iglesia nuevamente hasta que yo llegara viejo. Y cuando yo tenía 15 años, déjeme quitarme esto porque los textos, santo Dios mío, empieza a temblar y me desconcentra. Cada vez que me mandan un texto hace estaba diciéndoles que yo le había dicho a Dios: yo creo en ti, Señor Jesús, pero no vuelvo a pisar una iglesia hasta que yo sea viejo. Y cuando yo decía viejo de 15 años era como alguien como yo, porque así piensan los de 15 años. Pero mira, tengo buenas noticias. Yo no estoy viejo todavía. A mí me falta mucho millaje. Pero cuando uno tiene 15 años, así uno mira las cosas. Y entonces, pero era un secreto entre yo y Dios. Pero por 6 meses, jóvenes, por 6 meses alguien estuvo orando por mí. Porque la guerra espiritual era seria. Y 6 meses me estuvo invitando y 6 meses le estuve diciendo que no. Ahora, cuando llegó el día de mi redención, fue un sábado en la mañana, estábamos preparándonos para hacer un ejercicio militar y yo estábamos vestidos con todo el equipaje, yo con mi rifle, con mi pistola, mi bayoneta, todos estábamos en full gear, y veo que ese intercesor, el sargento Reyes, empieza a caminar de Ponce, Puerto Rico, empieza a caminar hacia mí, y desde que yo lo veo empiezo a sentir la presencia de Dios. Se me erizaron los pelos y yo digo, y él se me viene acercando, y cuando llega donde mí me dice: Morales, he estado orando por ti y Dios me habló, y Dios le había hablado en sueño. Y yo dije: sí. ¿Y qué dice Dios? Pero yo estaba temblando porque la presencia de Dios estaba ahí. Y Dios me dijo: dile a Morales que él no llegará viejo porque Satanás ya ha pedido por su alma, a menos que él se rinda a mí. Amados, ese fue el día. Con vestido de militar, con casco, con rifle, con pistola, con bayoneta y todo, me tiré de rodillas y le rendí mi vida a Cristo el 5 de diciembre de 1990, y jamás he vuelto atrás, para la gloria de Dios por su misericordia. Pero, jóvenes, tenía 20 años y ya Satanás había pedido por mi alma, porque conocía el llamado y el propósito que había en mi vida. Se olía que Dios iba a llevar a este hombre a 25 naciones a predicar su evangelio. Sabía que iba a plantar iglesias. Sabía, él se lo olía. Y él quería quitar mi vida antes de que todo eso empezara a desencadenarse. No, diga conmigo, no juego con Satanás, y mucho menos con Dios. Quiero que usted viva agradecido de cada día que Dios le da. No tome por poco que usted se levanta cada día y que tiene la oportunidad de caminar un nuevo ciclo de 12 horas de día y 12 horas de noche en la gracia, en el pacto de la gracia de Dios. No tome por poco que hay establecidas y preparadas para usted misericordias nuevas cada mañana, que son para los que quieren recogerlas yendo a su presencia. Y solo lo que tienes que es ir a la presencia de Dios, darle gracias por otro día y recibir las misericordias nuevas que Él tiene para ti cada mañana. Cada día es una nueva oportunidad de tú vivir más alineado con Dios, bajo ese pacto de la gracia que es en la sangre y el cuerpo de Jesucristo. Y Él, que es fiel, que comenzó la obra en ti, la terminará y te irá llevando de gloria en gloria por el mismo Espíritu de Dios. Amén. Entonces, pero tenemos que ser sobrios, tenemos que tener nuestros ojos abiertos. Este no es tiempo de nosotros estar jugando o dormidos espiritualmente. Hago hincapié de que Dios nos dio esta instrucción divina de hacer los 100 días
de Santa Comunión con Él. Y déjeme decirle algo, tengo buenas noticias. No es que usted va a entrar a conquistar terreno nuevo, es que si usted ha estado haciendo esto con nosotros, ya usted entró hace rato en terrenos nuevos donde usted nunca había estado con el Señor Jesucristo. Yo, en todos los años que llevo sirviéndole a Dios, yo nunca había hecho 100 días de Santa Comunión con el Señor, corridos uno detrás del otro. Ya estamos mucho más allá de donde habíamos estado antes. Pero este tiempo con Dios, estos 99 días que mañana terminan 100, tienen varios propósitos, pero uno de los propósitos es que tu corazón esté preparado para entrar a la conquista y recoger la cosecha. Es el trato de Dios contigo para que tú puedas amar. Mire, es imposible que usted haga esto con Dios, a menos que lo haga de una manera religiosa. Pero el reino de Dios no es religión. El reino de Dios es relación. El reino de Dios acerca de un rey y su pueblo, de un padre y de sus hijos. Y la historia que está aquí explicada en esta Biblia de estudio es acerca, toda esta Biblia es acerca de un rey y su reino. Y tú y yo pertenecemos a ese reino a través de nuestra fe en Jesucristo, de un padre y una familia. Diga conmigo, relación. Si usted hizo esto por 99 días, no de una manera religiosa, pero de una manera relacional, su corazón ahorita debe de estar lleno de agradecimiento y lleno del amor de Dios. Dios debe de estar sentado en el trono de su corazón. Es imposible de hacer esto por 99 días y que el Señor no haya tomado su lugar en su corazón y en el mío, que es sentarse en el trono de su corazón. El que usted ame a Dios más que nunca, el que Él le haya revelado de varias maneras y de muchas maneras el poder de su sangre y el poder de su cuerpo llagado, que trae libertad a nuestras vidas de las maldiciones, las rebeliones, las transgresiones, los pecados y las iniquidades, como dice la Escritura. En otras palabras, estos 99 días han sido preparatorios, porque nuestro corazón tiene que estar preparado para que nosotros podamos entrar en esa conquista que ya Dios ha establecido. O sea, ya la conquista, ya la cosecha, ya la multiplicación ha sido decretada desde el cielo por Dios. Ya eso está. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos de lo que vemos, sino que vivimos de cada palabra que procede de la boca de Jehová. Y ya Dios lo estableció, ya hay un futuro establecido y un tiempo. Estos meses de agosto, septiembre, octubre y hasta finales de noviembre van a ser tiempos extraordinarios y poderosos. Pero el Señor nos ha venido trayendo por un camino preparatorio, y esta semana para ti van a ser tus días de finales de preparación. Quiero que lo entienda, o sea, y que usted lo crea y tenga y le ponga la emoción. Le ponemos la emoción al mundial y sí, nos gozamos. Algo de reímos, lloramos, nos enojamos, nos festejamos, lo que sea. Le ponemos emoción cuando viene esa celebración de la boda, del quinceañero, de la graduación, que se graduó nuestro hijo, nos graduamos nosotros del colegio, de la universidad, etcétera, etcétera. Hay preparativos. Que necesito la ropa correcta, los zapatos correctos, necesito la quinceañera, la corona correcta. No, me veo cabezona, me veo aquello. Yo me acordaba de Sofía. ¿Dónde está Sofía? ¿Está por ahí o no? A lo mejor está sirviendo. Entonces ella usó para su quinceañero le compraron una corona y dijo, esta no, con esta me parezco a la Estatua de la Libertad. Y
Y dijo, esta no. Entonces ella, esa no, y no, otra. Todo tiene que ser bien. Hay una preparación, hay unos preparativos, hay una emoción, hay una fe. ¿Por qué? Porque hay una certeza de que algo va a suceder. Ya que sea es que la graduación, o sea que ese quinceañero, o la boda, hay nervios, hay todo, pero hay una emoción y hay unos preparativos. Diga conmigo, preparativos. Lo primero que Dios prepara es nuestro corazón. Y vamos a entrar a las Sagradas Escrituras. Vamos a Deuteronomio capítulo 28. Y son dos escrituras que tengo para ustedes. Deuteronomio 28, para que ustedes, los que están apuntando, después mañana y esta semana la puedan leer. Deuteronomio 28 del 1 al 14 y todo el capítulo 5 de Josué. Por eso cuando estábamos cantando y adorando y el Ministerio de Música no sabía que yo iba a predicar acerca de Josué 5, del libro de Josué 5, no lo sabían, pero Dios lo sabía. Y Dios permitió que ellos escogieran esa canción que habla de cómo nosotros ponemos nuestra fe en el Señor y Él nos ha dado autoridad y cómo los muros caerán y todo lo demás que estábamos cantando. Por eso había una unción tan fuerte, porque es el mensaje de Dios para ti y para mí. Amén, ese es el rema de Dios, es en el tiempo perfecto de Dios, en el tiempo kairos de Dios. Yo sé que le estoy hablando algunos términos griegos, no importan. El término no lo hace más espiritual porque sea griego en la original o en el arameo en la original. No, lo que tú necesitas es recibir la verdad, que Dios nos ha venido preparando. ¿Para qué? Para entrarnos en nuestra mejor temporada, pero en esa temporada, amados hermanos, vamos a tener que vivirla como Dios la ha establecido, no como nosotros queremos, es como Él la ha establecido. Entonces, pero lo primero que quiero que tú abraces es la promesa de Dios o las promesas de Dios. Y entonces hablamos un poquito más de la preparación. En Deuteronomio 28, desde el versículo 1 dice: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandamientos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Verso 2. Y si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Entonces, ahí vamos a detenerlo. Quiero que tú y yo podamos destrabar nuestra mente. Cuando leemos que dice, si cumples todos los mandamientos, si obedeces sin fallar ni uno, entonces tendrás todas estas bendiciones, y si no, no las tendrás. Pues tú y yo decimos, pues estamos fritos, porque nosotros no podemos cumplir todos los mandamientos de Dios al mismo tiempo. Solo hubo uno que cumplió con toda la ley y fue a la cruz y pagó el precio por nuestros pecados, pero cumplió también con todas las exigencias de la ley, para que así, al Él tomar nuestro lugar en la cruz y morir por nuestros pecados, Él nos entrega a nosotros. Cuando tú los recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, Él recibe tu vida caída, con tu naturaleza caída, y Él te entrega su vida, Él te entrega su Espíritu Santo, Él te entrega lo que Él conquistó. Entonces nosotros somos justificados, dice la palabra de Dios, o declarados justos por la obediencia de Jesucristo. Ya Él cumplió todos los mandamientos de la ley. Y entonces usted dice, ¿eso significa que nosotros no tenemos que obedecer los mandamientos del Señor? Por supuesto que sí, pero no los obedecemos para ser aceptados por Dios. No los obedecemos para estar bien con Dios. No los obedecemos porque si no los obedeces, entonces Dios no quiere nada contigo. No, porque la salvación viene a través de nuestra fe. Cuando tú le entregas tu confianza y tu vida a Jesucristo, que es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que comienza la obra en ti y el que la completará, el fiel y justo, verdadero, el que prometió que no te dejará ni te desamparará, el que dijo que te guiará todos los días de tu vida.
Él ha establecido un pacto de la gracia entre Él y Papá Dios. El pacto no es tú con Dios, el pacto es el Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre. Entonces el Padre le dijo al Hijo: ve a la tierra, toma forma de humano, camina, vence al diablo. El diablo va a venir y te va a tratar de engañar como engañó a Adán y a Eva. Pero tú vénselo, tú obedece y cumple con todas las exigencias de la ley. Ve a la cruz, humíllate y ve a la cruz y toma el lugar de ellos, paga el castigo que ellos merecen. Gracias. Paga el castigo que ellos merecen, para que así con tu vida tú abras un camino de la gracia para que todo el que crea en ti sea justificado en ti y reciba como regalo esta salvación tan grande y reciba este pacto de la gracia, que son obras de Dios que no merecemos, este pacto de la gracia que será ratificado con la sangre que tú derramarás como el Cordero de Dios. Entonces, cuando tú vienes a Cristo y recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, tú recibes como regalo salvación y vida eterna, pero recibes como regalo también y herencia un pacto de gracia inconmovible, inquebrantable, porque no está basado en tus obras o la mía, pero están basadas en las obras de Jesucristo, que cumplió de la A a la Z con todas las exigencias de la ley. ¿Alguien está entendiendo? Dele un aplauso al Señor si usted está entendiendo. Entonces, lo que yo le estoy explicando es que nosotros obedecemos porque creemos. La fe sin obras es muerta. Cuando la fe está viva, cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando tú estudias la palabra de Dios, cuando tú estudias la palabra de Dios, y qué alegría, qué bendición me ha dado. Manuel está por ahí. Manuel, ven por acá rapidito, Manuel. Ven, no te preocupes que no te voy a poner a... Ven. Emanuel agarró, yo estuve aquí en la macrocélula hace unas semanas atrás, y les estaba hablando de que Dios, no tenemos que ser expertos ni profetas para entender que si Dios te dio la mejor Biblia que unas manos humanas pueden hacer, no te dio una biblita, te dio una grandísima Biblia de estudio para que la lea. Es una Biblia de estudio para que la lea. Sí, pero es una Biblia de estudio para que la estudies, para que la leas y para que la estudies. No te dio cualquier biblita, te dio el Cadillac de las Biblias. Mire esto. Y hace una semana atrás estaba yo en la macrocélula aquí. Tuvimos un tiempo, cada vez esas macrocélulas son buenísimas, yo me gozo. Y yo estoy aquí, si usted no ha participado a una, viene por ahí una pronto. El que son los miércoles cuando suceden aquí. Entonces yo desaté, yo dije: mire, amados, Dios te ha dado esto, no tienes que ser experto. Si Él te ha dado esto es porque necesitamos estudiarla, necesitamos leerla, estudiarla. Y yo tiré un desafío. Dije: el que se aprenda el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de esta Biblia, estoy hablando de más de 200 versículos, el que se aprenda de memoria todo el Sermón del Monte, le voy a dar $200. Y este chico que está aquí vino hoy y me dijo: me lo sé, lo único que hubo un pequeño malentendimiento y él pensó que era solo el 5 y el 6, pero vino hoy y me recitó. Estuvo estudiando la Biblia todas estas semanas desde que tuvimos la macrocélula. Emanuel se llama él para los que no lo conocen. Y me recitó todo el capítulo 5 y todo el capítulo 6. Y yo le dije: hijo, está bien cerca. La semana que viene ven y recítame también el 7. Pues yo le dije a él: pero yo no miento. Le dije yo tengo los $200 que te están esperando. Más, hasta se los mostré. Yo le dije: te los voy a mostrar porque esto no es juego. No. Y le digo yo: pero más que los $200 es la doble porción que yo voy a desatar sobre su vida. Así que gracias, Emanuel, por ser un ejemplo. Dígale que está a su lado:
Dígale que está a su lado, esto es en serio. Esto es en serio, el tiempo de jugar ya se acabó, es en serio. Si usted escogió servir a Dios, si usted escogió vivir la voluntad de Dios, póngase en serio. Si usted quiere hacer otra cosa, bueno, pues sincérese con sí mismo. Pero es importante que nosotros nos preparemos para nosotros entrar en la conquista. Amén. Y obviamente pues la fe de Manuel, yo la comparto con ustedes. ¿Para qué? Para desafiar su vida. Para que usted sepa que si este joven adolescente, que no sé cuántos años tiene, 13, 14 años, por ahí 15, no sé, si él puede hacerlo, también tú y yo. ¿Sabías tú que eso lo va a poner a él en el top 1% de todos los cristianos, adultos o jóvenes? ¿Por qué? Porque conocer los principios que operan del reino de Dios aquí en la tierra, que Dios Hijo Jesucristo los enseñó en el Sermón del Monte. El que viva los principios que están ahí en Mateo 5, 6 y 7 tendrá una vida abundante y fructífera y cumplirá los propósitos de Dios en esta tierra. Usted sabe lo que es a esa edad poder manejar y entender los principios del reino de Dios aquí en la tierra. Qué poderoso. Diga conmigo, Dios me está desafiando. Tengo que estudiar la palabra de Dios. Tengo que conocer la verdad. Los tiempos de que Satanás me engañe ya quedaron atrás en el nombre de Jesús. Amén. Deuteronomio 28, como estábamos leyendo si usted lo sigue leyendo en su casa, lo va a leer, se va a dar cuenta que el Señor comienza a enumerar las bendiciones. Y el Señor dice que si me obedeces, pero yo quiero que no te trabes con la palabra obediencia y que reemplázala con verdadera fe. Porque si tú verdaderamente crees, vas a hacer lo que Él dice. Bendito Dios. Emanuel creyó de que él, número uno, creyó en Dios, de que él podía, y número dos, de que habían $200 esperándolo. Y dijo, aquí yo no sé si nadie los quiere, pero yo los quiero. Eso fue lo que hizo David. Dios te está levantando como un David. David vino con queso y pan y no estaba ni en el ejército a darle a sus hermanos, y llegó y dijo, ¿qué es lo que está pasando aquí? No, que ese gigante Goliat lleva 40 días insultándonos y estamos todos llenos de temor. Y viene, ¿y qué ha dicho el rey? Dijo el joven David, adolescente, 16, 17 años. ¿Y qué ha dicho el rey? El rey dijo que el que mate a ese gigante le va a dar de esposa uno de sus hijos, lo va a hacer un general en el ejército y no va a tener que pagar impuestos toda la vida. Y David dijo, no hay que pagar impuestos. No, David vio una oportunidad, como ese joven que está ahí. Y dijo, si nadie la quiere, yo la quiero. Porque yo conozco a mi Dios. Y Dios está conmigo. Yo he visto cómo Dios me ha ayudado para defender las ovejas de mi padre contra el oso y contra el león. Y si así como Dios me ayudó contra el oso y el león, también me ayudará contra ese gigante. Yo tomo esa oportunidad. La Biblia no dice en ningún lado que él fue a orar o que alguien tuvo que confirmarle 10 veces. No, él vio una oportunidad y él entró y la tomó. Era el diseño de Dios. Pero así es que nos movemos por fe, conforme a la guianza del Espíritu Santo. Ustedes están recibiendo lo que Dios les está hablando. Son las bendiciones que Dios enumera ahí para los que creen y se mueven a vivirlas. O sea, la obediencia es el resultado de la fe. Por eso es que la fe sin obras es muerta en sí misma. Porque la fe viva te lleva a accionar. ¿Accionar qué? Lo que Él dijo. Y si haces lo que Él dijo, eso se llama obediencia. Entonces ya deja de estar pensando, pues yo no, porque yo no soy obediente. Ni tú ni yo somos completamente, perfectamente obedientes. Solo Jesucristo. Deja de que ya Satanás te abofetee con esa tontería. Nadie es completamente
infalible, perfecto, sin fallar jamás, solo Jesucristo. Pero tú y yo estamos bajo la autoridad y el señorío de Jesucristo, estamos en Jesucristo y hemos recibido el pacto de la gracia del Señor Jesucristo, y tú y yo tenemos la capacidad en Cristo, la autoridad de poder hacer lo que creemos según Dios nos lo revela. Entonces, cuando tú te pones a hacer lo que Dios dice, eso se llama obediencia. Y esa es la prueba de que tu fe está viva. Porque si no te estás moviendo, no está viva la fe. Entiendes, pero no crees. Porque el momento que creas, algo se enciende, algo toma vida dentro de ti. Y tú vas a comenzar a accionar las palabras de Dios, que se llama obediencia. Ya se acabó. Ya lidiamos con el tema de obediencia, ya. Diga conmigo, ya no me voy a dejar que el diablo me engañe con el tema de la obediencia. Me voy a enfocar a escuchar la voz de Dios, creerla y comenzar a hacer lo que Él dice que tengo que hacer, y se acabó. Lo demás lo va a hacer Dios. Amén. Denle un aplauso a Cristo Jesús. Entonces, Él dice que Él bendecirá tu relación con Él, que Él bendecirá tu matrimonio, bendecirá tu familia, bendecirá tus hijos, bendecirá tu trabajo, bendecirá tu ministerio o tu servicio a Dios, que bendecirá tus finanzas, que bendecirá tu salud, que te crecerá en influencia, que bendecirá todo donde tú pongas tus manos. Dice el Señor en Deuteronomio 28 que Él nos bendecirá en todas esas áreas. Diga conmigo, la bendición de Dios es completa. La bendición de Dios es integral. En otras palabras, no te conformes a tener éxito en esta área, pero vivir fracasado, atado espiritualmente en estas otras áreas. No, Dios lo dijo, es el diseño de Dios, es el plan de Dios. Ahora, Él dijo, avanzarán, pero habrá guerra espiritual. Tendrán que lidiar con los gigantes espirituales, que son demonios, que son resistencia de las tinieblas. Van a tener que orar, van a tener que ejercer mi autoridad, van a tener que decirle no a Satanás en el nombre de Jesús, y van a tener que resistirlo, y Él oirá de vosotros. Es lo que dice Santiago capítulo 5. Diga conmigo, hay que hacerlo, y vamos a hacerlo. Quiero decirle que esa es una de las cosas más claves. Yo he visto hijos de Dios, hijas de Dios, que aman a Dios, que creen en Dios y viven toda una vida esperando las promesas de Dios, y se mueren viejitos, pasitas, y nunca ven las promesas de Dios realizadas. Y le voy a explicar por qué. Porque ellos quieren insistir a que Dios en el desierto les dé a ellos las grandes cosechas y conquistas que solo podemos recibir si caminamos con Dios para conquistar y para sembrar y para cosechar. ¿Me van siguiendo? En otras palabras, hay personas que están aquí y aman a Dios con todo su corazón, pero aman a Dios y dicen, Señor, te ruego, ayúdame aquí, ayúdame allá, mira, te lo pido, te ruego. Tú sabes que yo tengo fe, pero no hacen nada. A la hora de ofrendar, ay, no, Señor, yo soy un pelado, un pobre, maldito, otro. Y empiezan ellos como a maldecirse, diciendo completamente lo contrario a lo que Dios dice que ellos son. ¿Están aquí? Desalineados completos. No tengo para dar. Ay, qué bueno que el evangelista Rubén dio, porque yo como quisiera. No, tú no quisieras tener la bendición de Rubén, porque si tú quisieras tener la bendición que él carga, tú aprenderías las cosas que él aprendió. Tú escucharías el testimonio de él, de cómo llegó aquí completamente lleno de deudas, generando mucho dinero, pero teniendo más deudas que dinero, con cadenas y completamente lleno, tenso, estresado y viviendo para vivir a la raya mes tras mes. ¿Por qué? Porque no estaba desalineado con los
los principios de Dios. Y testifica él y dice que un miércoles en la noche escuchó un mensaje del apóstol Patti que estaba hablando acerca de los principios financieros del reino de Dios, y él recibió la palabra y se arrepintió y dijo: de ahora en adelante yo voy a hacer como Dios dice que se haga con este tema de las finanzas. Y en cuestión de unos 3 años pudo pagar todas las deudas. Pagaba 4 carros y más tenía la deuda de su casa, y en 3 años canceló todas las deudas, y después creo que un par de años más canceló su casa, y ahora no le debe absolutamente a nadie, y camina en la bendición de Dios, y es generoso y siembra y da y conquista, y Dios le multiplica porque decidió alinearse con la palabra de Dios y decidió hacer lo que creyó, lo que recibió. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Él la escuchó, él la creyó, al él creerla, esa palabra tomó vida en él, y él dijo: ¿cómo se hace esta cosa del reino de Dios? Y comenzó a hacerla, comenzó a tomar las decisiones de la sabiduría de Dios, y lo demás fue historia. Y hay gente que dice: ay, qué bueno que él da, porque yo también quisiera un día dar. No. Tienes que alinearte hoy desde ya, porque el que es fiel en lo poco, entonces en lo mucho Dios lo pondrá. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Dígale que está a su lado: deja de soñar con pajaritos en el aire. Alineémonos con la palabra de Dios, con la verdad de Dios. Amén. Las bendiciones de Dios son reales, las bendiciones de Dios son íntegras. Esta semana yo siento de parte de Dios que esta semana tiene que ser muy importante para ti con Dios en tu casa todos los días. Y tú diciéndole a Dios: Dios, prepara mi corazón, prepara mi corazón. Yo quiero que tú me muestres lo que yo necesito rendirte para que tú lo cortes, lo saques de mi corazón. Yo quiero entrar con mi corazón sano y libre y fuerte en tu palabra para esta temporada de cosecha, de crecimiento, de multiplicación. Yo estoy en serio contigo, yo me alineo con tu palabra. Es importantísimo que tú lo hagas todos los días en tu casa, y yo espero que tú entiendas que Dios quiere que todos los días de tu vida tú tengas un tiempo de adoración, de oración y de lectura de palabra todos los días de tu vida hasta que Cristo venga. Amén. Entonces estamos hablando de que lo primero en la preparación, lo primero que Dios trabaja y que ha venido trabajando por 99 días es nuestro corazón, nuestro corazón alineado con el Señor, nuestro corazón en amor, en fe, en esperanza, nuestro corazón sano, nuestro corazón libre para poder entrar y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces vamos a ir a la próxima imagen, que dice: toda conquista requiere preparación. Cuando yendo a Josué capítulo 5, que usted lo va a leer en su casa, ya el pueblo de Israel había cruzado por el río Jordán, y sus pies ya estaban en la tierra prometida. Y así es contigo y conmigo en lo espiritual. Porque la palabra Jordán significa el que desciende, o implica el que muere. Cuando ellos cruzaron el Jordán, ellos lo cruzaron en fe, lo cruzaron bajo la guianza del Espíritu Santo, y esa cruzada del Jordán representa a Jesucristo, quien ya murió por nosotros y por todos nuestros pecados, y pagó el precio para liberarnos a nosotros de toda esa condena. Entonces ellos cruzaron el río Jordán, pusieron sus pies en la tierra prometida, así como tú y yo cuando recibimos a Cristo tenemos esa experiencia de morir a esa vida sin Dios, a esa vida de orgullo, a esa vida de rebelión, a esa vida de maldición, y morimos a eso porque recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y cruzamos a un nuevo terreno espiritual que se llama la tierra prometida, que se llama ese lugar donde Dios nos ha dado grandes promesas para vivir una vida en abundancia. Ahora, esa tierra tiene gigantes, y esa tierra hay que trabajarla. Entonces, en el desierto el pueblo lo que hacía era
que levantaba, salía de su tienda, levantaba las manos al Señor, caía el maná, lo recogían y se regresaban a la casa. Pero haciendo eso, nosotros solo podemos sobrevivir. Pero para poder prosperar y multiplicar tu llamado, tu matrimonio, para que tu matrimonio vaya al próximo nivel, para que tú vayas al próximo nivel como papá, para que tú vayas al próximo nivel como empresario o como trabajador o en tus finanzas, para que tú vayas al próximo nivel en tu ministerio, tú y yo necesitamos entender que hay una nueva etapa donde Dios requiere de ti y de mí que trabajemos, que hagamos nuestra parte. En otras palabras, que vayamos en la autoridad de Dios. Era lo que yo le estaba diciendo hace un ratito, que aquellos que quieren, que dicen, yo quiero todas tus promesas, pero no quiero enfrentar los gigantes. Entonces el Señor dice, no, así no es. Yo he venido preparándote, trayéndote por este camino, porque yo he estado formándote para que tú conozcas quién yo soy y mi fidelidad, y tú conozcas quién tú eres en mí. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán y pisó la tierra de Canaán, dice la palabra de Dios, Josué capítulo 5, verso 1, vamos a ir rápido, Josué capítulo 5, verso 1, dice la palabra de Dios esto, cuando, Dios, ¿qué pasó? No, este está como un poquito malo, vamos a buscarlo aquí. Josué capítulo 5, versículo 1. Lo vamos a leer. Ahí me avisan si se ve bien y si no se ve bien no hay problema. Dice el versículo 1, cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio... No, espérese un segundito, estoy equivocado. Aquí, 5:1. Cuando todos los reyes amorreos al occidente del Jordán y todos los reyes cananeos que vivían a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, oyeron cómo el Señor había secado el río Jordán para que el pueblo de Israel pudiera cruzar, se desanimaron y quedaron paralizados de miedo a causa de los israelitas. ¿Escucharon eso? Ahí dile, ¿escuchaste eso? Estaban llenos de miedo. Oye, me vino una palabra que usamos en Puerto Rico, pero no la voy a decir. Estaban llenos de miedo. No tú, no los hijos de Israel, sino el enemigo estaba lleno de miedo. ¿Por qué? Y ellos dijeron, y ellos declararon con su boca, aquí vienen los hebreos, y la palabra hebreo significa cruzadores de desierto. Aquí vienen los que cruzaron el desierto, los que no murieron en el desierto, los que aprendieron a pelear con Dios, los que aprendieron a discernir la columna de fuego cuando se movían. Ellos se movían con el fuego de Dios, de día columna de su gloria y de noche columna de fuego. Ellos se movieron bajo la guianza de Dios y vivían no por sus emociones, sino por la palabra de Dios, y aprendieron a pelear, porque pelearon. La segunda generación peleó contra los amalecitas y otros enemigos en el desierto, y dice, he aquí que vienen los que Jehová, el Dios de dioses, está con ellos, que aprendieron a cruzar desiertos, y el corazón de ellos cayó al piso atemorizados. Entonces, en esta temporada, si tú estás aquí escuchándome, tú eres vencedor, porque muchos han muerto este año, y los ataques y los sacudimientos han sido a nivel de naciones. Pero tú no solamente sobreviviste, sino que Dios te ha traído por un camino donde Él te ha venido formando y entrenando para que tú entiendas que ahora que Dios abre puertas para tu mejor temporada de sembrar y cosechar, de trabajar y multiplicar y de establecer el reino de Dios, no es aquel que entró en el desierto, pero el que está entrando ahora es uno que entiende claramente, hay que cortarle la cabeza a los gigantes, y lo vamos a hacer. Porque a los que están aquí vienen y dicen, no, oren por mí, el diablo me está atacando. No, es que el diablo te va a atacar. El diablo te va a atacar. Tienes que aprender a lidiar con el diablo.
No, que yo no quiero ir. No, es que tienes que aprender, si no vas a morir en necesidad y en pobreza en el desierto. Tienes que aprender a que las bendiciones de Dios hay que conquistarlas y hay que caminar en la fe del Hijo de Dios, en la autoridad del Señor Jesucristo, y tú vas a ver que todo lo que Dios ha prometido, Él te lo va a dar. Hay que hacer los cambios que sean necesarios. Cuando tú entras en la fe del Hijo de Dios, tú estás dispuesto a hacer los cambios que sean necesarios. Por ejemplo, mi esposa y yo disfrutamos de un matrimonio muy lindo, pero hemos tenido que trabajar a través de los años. Y yo he tenido que cambiar, y ella ha tenido que cambiar, y ella ha tenido que cambiar, y yo he tenido que cambiar. Y yo recuerdo una vez donde ni ella quería cambiar, ni yo quería cambiar. Ese fue el tiempo cuando hacíamos reír a Dios. Porque ese era el tiempo donde yo pensaba que era mi manera y ella pensaba que era su manera. Y Dios dijo, ja, ja, ja. Nos agarró a los dos, nos puso en una licuadora, puso la tapa y encendió el botón y nos trituró a los dos. Y entre lágrimas y entre entender que no es lo que yo diga ni lo que ella diga, sino lo que Dios dice, pudimos levantarnos y tener un matrimonio bello que ahora tenemos para la gloria de Dios. Diga conmigo, hay que hacer los cambios que la palabra de Dios nos pide. Hay que hacerlo. Y hay que trabajar. Nadie va a prosperar y va a multiplicar quedándose en la casa haciendo nada. Entonces tienes que trabajar literalmente. Pero tú puedes ser ese esposo que tu esposa necesita. Tú puedes ser esa esposa que tu esposo necesita. Tú puedes ser ese padre o esa madre que tus hijos necesitan. Pero ciertamente no vas a poderlo ser si insistes en que sea tu manera. Tiene que ser a la manera de Dios. Tienes que alinearte y abrazar que va a ser a la manera de Dios. Cuando yo dije hace un rato, si no estás orando por tus hijos, tienes que orar. Si tú no tomaste eso con mucha seriedad, yo quiero que tú sepas que tus hijos están corriendo peligro. Tú tienes que tomar la palabra de Dios con seriedad. Y tú dices, no, es que yo no oro. Pues ahora vas a orar, porque te vas a alinear con el propósito de Dios. Y tú tienes que entender que si tú no oras por ellos, entonces el enemigo los va a dañar. No les va a robar la salvación, porque la salvación es un regalo de Dios, pero los va a dañar y los va a traumar y los va a masticar y los va a vomitar. Y después vamos a tener que aquí por años y por décadas estar ministrándole sanidad a ese corazón destruido por el diablo, porque tú y yo no tomamos nuestro lugar como padre o como madre de orar e interceder por nuestros hijos. ¿Están aquí, familia? Dígale que está a su lado, despierta, que tu hijo te necesita. Tenemos que orar. Es parte de la luz. No podemos decir, Señor, es que a mí no me gusta, que no, das desaparecer al diablito, mételo allá. Si usted entiende lo que dice Diosito y diablito, olvídese que usted no ha tocado esta Biblia, usted no la ha tocado. No la ha abierto, porque el Diosito no es y el diablo tampoco diablito es. Amén. Entonces, vamos a seguir. Mi pregunta es, ¿cómo está tu corazón? Ponme la imagen del sembrador. ¿Cómo está tu corazón? Porque lo primero que Dios prepara es nuestro corazón. Tu corazón es, pónmela, hija. Hijo, hija, no sé quién está ahí, gracias a Dios que no te puedo ver. Nadie me diga después quién estaba. ¿Cómo está tu corazón? El Señor dio la parábola del sembrador, pero nuestro corazón, si vamos... Tienes 5 días de gracia. Mañana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, para que tu corazón esté aquí, en buena tierra. El Señor dio la parábola del sembrador y dijo, yo comparto, mis palabras son semillas que producen crecimiento en un corazón, que germinan, producen crecimiento y después dan mucho fruto a su tiempo. Mucho fruto para la gloria de mi Padre. Pero están aquellos... Esos son los que le entregaron la Biblia y están así que hacen. ¿Qué es eso? Y ni la abren. ¿Están aquí, familia? Esos son
los que están en el camino. La semilla cayó en el camino, representa a los que oyen el mensaje, enseguida viene Satanás y se la lleva. Los otros son los que la semilla cayó en el suelo pedregoso, un corazón pedregoso, representa a los que oyen el mensaje y enseguida lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, las raíces se profundizan en el servicio a Dios y en la lectura de la palabra de Dios. Joven, esto no es por edad. Esto no es por edad, por eso le doy el ejemplo de Manuel. Esto no es por edad. Si tú te determinas, joven, a estudiar la palabra, a tener tu comunión con Dios todos los días, a tomar las cosas de Dios en serio, entonces tú vas a echar raíces y te vas a profundizar en el Señor. Dice que la semilla de un corazón que cae en un corazón pedregoso es el que recibe la palabra con alegría, pero después, como no tiene raíces profundas, no dura mucho, sino que desisten de la palabra cuando vienen los problemas o son perseguidos por la palabra de Dios. Cuando viene aflicción o cuando viene persecución de parte del enemigo, entonces sueltan la promesa, sueltan la palabra de Dios. Entonces el otro estado del corazón de la persona es cuando la semilla de la palabra de Dios cae entre espinos. En el corazón hay espinos. Dice que representa a los que escuchan la palabra de Dios, pero enseguida el mensaje es ahogado por las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y el deseo de otras cosas, pero que por eso no dan frutos. Que yo les estoy compartiendo estas cosas para que tú y yo examinemos nuestro corazón esta semana, para que tú y yo nos preparemos. ¿Por qué? Porque en estos 99 días de comunión con Dios se supone que Jesús esté bien en el centro de tu corazón. Y que Jesús sea el que está sentado en el trono de tu corazón. No sea el prosperar económicamente, no sean las cosas materiales, no sean los papeles de legalidad en este país. Que lo primero en tu corazón, lo que más tú ames, lo más importante, el tesoro principal, la perla principal del tesoro de tu corazón sea Jesucristo. Para eso Dios nos llevó por ese camino de estos 99 días hasta este momento. Entonces eso nos hace que nuestro corazón se convierta en buena tierra. Y la buena tierra es los que escuchan la palabra, la aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha de 30, 60, inclusive de 100 veces más de lo que se sembró. Escuchen, voy a dar una llave. Los que oyen, creen y aceptan la voluntad de Dios. O sea, si no te acuerdas de nada más de lo que yo te estoy enseñando, acuérdate de esto. La mayoría de la gente que resiste a Dios porque dicen: no, yo quiero que me bendigas pero no quiero obedecer. Yo quiero que me bendigas pero no quiero servir. Yo quiero que me bendigas pero no quiero trabajar. Yo no quiero trabajar, que otro trabaje y me lo regale. Yo oro, Señor, para que alguien me regale una casa, para que alguien me regale un carro, para que alguien me regale esto, para que alguien me regale lo otro. ¿Y tú cuándo vas a regalar? Si el principio de Dios es siembra y cosecha, no dices cosecha y después siembra. Entonces estamos haciendo la pregunta, la petición incorrecta. Por eso la palabra de Dios dice que Él da semilla para el que siembra y pan para el que come. En otras palabras, si todo lo que Dios te da te lo come, entonces Dios no está muy animado o contento en ponerte más semillas en tus manos, porque tú todo te lo comes. Y no has entendido el principio del reino de Dios. Pero el principio del reino de Dios le siembra, tiempo y cosecha. Y el tiempo lo establece Dios, cuando Él va a dar la cosecha. Yo he venido a decirte como profeta de Dios en el nombre de Jesús que estos meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre serán de las cosechas más grandes que el linaje real levantará, y tú conquistarás a tus enemigos y te establecerá. Dios te establecerá en esta nueva tierra de expansión que Él ha preparado para ti, pero tenemos que estar preparados para vivir su voluntad. Tenemos que aceptarla.
Venga, Anderson. Tenemos que aceptarla. Tenemos que aceptarla. El bendito Dios que tu papá sobrevivió, ¿verdad? Pero no hay otras personas de Venezuela con los terremotos que sus familiares o sus padres no sobrevivieron. Pero yo lo he visto a él, al igual Diana, lo he visto caminar a través de la fe y poder creerle a Dios y aceptar la voluntad de Dios. Y yo tengo toda la convicción que si el papá de Anderson hubiese fallecido en los derrumbes, aquí mismo en primera línea estuviera igual él. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando le rendimos nuestra vida al Señor Jesucristo, confiamos nuestra vida, nuestra familia, nuestro futuro, y aunque las cosas no salgan como nosotros queremos, confiamos que Dios conoce verdaderamente lo mejor para cada una de nuestras vidas. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto. ¿Tú te hubieses alejado de Dios? No. En lo absoluto. ¿Por qué? Porque nosotros oramos y deseamos cosas. Gracias, Anderson. Oramos y deseamos cosas, pero decimos, hemos aprendido de Jesucristo, pero hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. Fue lo que Jesucristo le dijo al Padre cuando Él empezó a sentir todo lo que le iban a hacer en la cruz del Calvario. A Él dijo, Señor, si puedes pasar esta copa de mí, pásala. Si tú puedes encontrar a alguien que pueda pagar el precio por los pecados de la humanidad, vamos a conseguirlo. Nos podemos esperar otros 3000 años a que aparezca la persona. Y el Padre dijo, no, esa copa es para tú beberla. Y Él dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. Cuando tú te determinas a vivir la voluntad de Dios, entonces te conviertes en una persona preparada para entrar con Dios, con su gracia, con su autoridad, con su favor, y trabajar la tierra que Dios te ha dado y multiplicar y ser de bendición en gran manera. Pero hay que aceptar el diseño de Dios. Punto. Hay que orar, hay que meterse con Dios, hay que servir, hay que obedecer, hay que salir a trabajar, hay que creer a Dios que Él nos guíe y Él nos abra puertas. Hay que hacer lo que tenemos que hacer. No siga insistiendo que usted va a hacer nada y su matrimonio va a mejorar, sus hijos van a caminar en la bendición y la protección de Dios, usted va a prosperar. Eso no va a suceder, porque nada más uno es nada. Cero, que tú hagas 0 multiplicado por 100 es 0. Tú le puedes decir 0 multiplicado por 1000 es 0. 0 más 1.000.000 iguala a 0. ¿Cuántos entienden lo que yo le estoy diciendo? Si su fe está muerta, si usted no se alinea al propósito de Dios, si usted sigue insistiendo, no, Señor, si aquí hay que sufrir y hay que derramar lágrimas, entonces no voy. Pues quédese y muera en el desierto. Pero Él ha establecido un camino y una verdad que nos lleva a una vida abundante, a una vida eterna, y usted tiene que aceptar de una vez y por todas y decir, ok, acepto tu voluntad, enséñame, dime qué es lo que hay que hacer. Porque es en ese momento que el Señor dice, ajá, estás listo, esto es lo que vas a hacer, párate y orar, usa la autoridad, dile a todos esos espíritus inmundos que tienen la cabeza de tus hijos llenos de cosas feas y que los tienen atados, abre la puerta de tu casa y dile, cada uno de ustedes, espíritus inmundos que están dañando la mente, el corazón de mis hijos o de mi esposo, de quien sea en mi casa, ahora mismo les digo a todos ustedes, salen para afuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ¿sabe qué? Ellos van a salir en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tú vas a comenzar a orar por ellos, a orar por tu esposa, a orar por tus finanzas, a orar por tu negocio, a orar por tu ministerio. Y tú vas a creerle a Dios y le vas a decir, abre mis ojos, muéstrame el camino. Y el Señor lo va a hacer, porque estamos entrando a un tiempo
poderoso de conquista y de fructificación. Y yo se lo declaro como profeta del Altísimo, que estos meses de agosto a noviembre son meses de avance, son meses de posicionamiento, son meses de donde Dios ya ha abierto puertas que solo tenemos que encontrarlas y entrar por ellas. Y sí van a haber oposiciones y sí van a haber cosas que tenemos que lidiar, pero Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ministerio de Música, pase por acá. Pase por acá. Ponme la próxima imagen. Así que yo te animo que renueves tu pacto con Dios. Renueva tu pacto con Dios. Mira, el tiempo ha avanzado. En Josué capítulo 5, el Señor, después que le muestra que el enemigo estaba atemorizado porque ya sabían que Dios estaba con ellos, Dios le dice a Josué: circuncida a todos los que no han sido circuncidados. Y la circuncisión en lo espiritual representa que tú rindas tu corazón a Dios para que Dios remueva de tu corazón lo que tiene que remover. Lo que tiene que remover es parte de la preparación de tu corazón para entrar a la conquista. Y todos tenemos que en esta semana decirle: Señor, aquí está mi corazón, remueve mis temores, remueve mi incredulidad, remueve el dolor. Cuando se acuerdan el testimonio que le di de mí, una de las cosas más peligrosas de no vivir el propósito de Dios es cuando alguien te lastima. Mire, si yo te lastimé, o si mi esposa te lastimó, te pedimos perdón. Pero no dejes que el dolor de que un líder, un maestro, de que alguien te haya lastimado, a lo mejor esa persona ni sabe que te lastimó, pero el diablo va a agarrar eso y te va a sacar del propósito de Dios. En esta semana tienes que meterte con Dios y decir: Señor, escudriña mi corazón. Yo quiero preparar mi corazón. Y identifica dolor. Si hay dolor en contra de alguien en esta iglesia que es como una espina que te hace sentirte incómodo, entrégale eso al Señor Jesucristo. Deja que Él haga esa circuncisión, que ponga la espada que corta y separa lo carnal y lo almático de lo espiritual. Deja que Él remueva eso de tu corazón. Pero entre tantas cosas que Dios quiere remover de nuestro corazón, lo más importante que establece Josué capítulo 5 es que Él quiere remover de tu corazón la vergüenza de tu pasado. La vergüenza de tu pasado. Dice claritamente que cuando Josué 5 dice que cuando Josué los circuncidó a todos, dice ahí en ese pasaje que Dios dijo: hoy he removido la vergüenza de la esclavitud de Egipto del corazón de los hijos de Israel. En otras palabras, ¿qué tú te sientes avergonzado que el enemigo provocó que tú hicieras? ¿Cuáles son esas áreas que cuando Dios dice: levántate, es hora de conquistar, tú bajas la cabeza? Porque tú sabes que tú le fallaste a Dios aquí, así, asá, así, asá, y te da vergüenza y te roba las fuerzas que Dios te ha dado por el Espíritu Santo. Si tú no le has pedido perdón a Dios, pídele perdón. Y si le pediste perdón y eso todavía está ahí, esa vergüenza de tu desierto, esa vergüenza de tu desobediencia, de tu pecado, de lo que sea, Dios la quiere remover completamente de tu vida. Él quiere hacer una operación espiritual en tu corazón, pero tú tienes que rendírselo al Señor. Porque Él al pueblo de Israel lo circuncidó y dijo Dios: y hoy he quitado la vergüenza de su esclavitud en Egipto. En otras palabras, de ese momento en adelante ya ellos se veían diferentes. Ellos no eran perfectos, pero ya eran libres de la vergüenza, de las cosas vergonzosas que habían hecho.
Alguien está escuchando lo que dice el Espíritu de Dios. Porque con un corazón lleno, atrapado en la vergüenza y la tristeza de los fracasos y el pecado del pasado, ese corazón no puede conquistar la voluntad de Dios. No puede. Por eso hoy Dios te invita, ponte de pie conmigo. Dios te invita a que tú abras tu corazón hoy y toda esta semana. Hoy y toda esta semana, que tú permitas que Dios prepare tu corazón. Y el resto del mensaje se lo voy a poner en el grupo de WhatsApp. Sí, y usted lo va a tener, todas las notas, para que usted pueda meditar toda esta semana preparando su corazón. Pero el Señor ese día estableció la verdad, que Él estaba con ellos, y el enemigo se atemorizó. Los llevó a la circuncisión para remover la vergüenza del pasado. Y después celebraron la Pascua, que es la Santa Cena. Celebraron la fidelidad de Dios, que Dios salva por el poder de su sangre bendita en el Cordero de Dios. Y después de ahí, que celebraron la Pascua, comenzaron a comer del fruto de la tierra, porque habían entrado en una nueva temporada. Ya no era solo de vivir de lo que caiga del cielo, sino habían entrado en la temporada de sembrar, cosechar, disfrutar la abundancia y conquistar. Y después dice que se le apareció el ángel de Jehová a Josué y le dijo, Josué le dijo al ángel: ¿tú eres de los míos o eres del enemigo? Y el ángel de Jehová, hablando Jesucristo mismo a través de él, le dijo: yo no soy de tu equipo, ni tampoco soy del equipo de allá. Yo vengo como capitán de los ejércitos del reino de verdad y justicia. Y tú quítate tus zapatos y dobla rodilla, porque estás delante del Señor. ¿Qué le estaba diciendo Dios? No va a ser a tu manera, no es como tú quieras. Yo no he venido para ayudar tus planes, yo he venido para que tú te alinees a los planes del cielo. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? He venido para explicarte cómo van a conquistar. Yo no vengo de tu equipo, yo vengo a que tú te alinees al equipo de Dios, porque Dios ya tiene un plan victorioso para tu vida, pero tienes que alinearte. Y vino Josué, se quitó los zapatos, dobló rodillas y adoró al Señor ahí, y recibió las instrucciones.